Muy buenos días. Hoy tenemos una nueva clase correspondiente al 12 de agosto del presente año, del segundo parcial. Quien les habla, Blanca Toledo Bravo. El objetivo en esta clase es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Pues vamos a revisar la evangelización de América. Otro de los mecanismos de conquista del Imperio español fue la imposición de sus creencias religiosas como medio de dominación cultural. Después de notificado el contacto con el Nuevo Mundo en 1492, los reyes católicos de España y Portugal recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio sobre los habitantes. A cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y adquirieron funciones y derechos de cobrar diezmos, organizar la jerarquía eclesiástica y construir templos, entre otras. Entre las distintas órdenes encargadas de la evangelización americana, tenían al menos dos posturas diferentes con respecto a la forma de conquista agresiva y destructiva de la población nativa que asumieron los españoles. Por un lado estaban aquellos que defendían la violencia y el pillaje considerándolo como una guerra justa, pues demonizaban las creencias religiosas de los distintos pueblos aborígenes americanos. Pero por otro lado estaban aquellos religiosos que se dieron a la defensa de los derechos de los indios y creyeron en la evangelización como paso previo a su sometimiento a la corona. Cabe destacar que es en el campo cultural religioso donde se manifiestan con mayor claridad los entrecruzamientos de las diversas vertientes ideológicas y donde se patentizan las estrategias que utilizan los cultos no oficiales para continuar vigentes, pues mantener en uso los ritos religiosos propios de los pueblos nativos era también una forma de resistencia a la conquista española. Dentro de las causas de la evangelización, vemos que los europeos consideraron que los indígenas eran infieles, que debían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno. La visión inquisidora de los cultos o autóctonos paganos de prácticas consideradas pecaminosas, tales como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos. Interés de la corona y de la iglesia y por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas. La justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridad, como la teocracia y la mita, para lograr la sumisión de los indígenas a su explotación como mano de obra. Aunque no estaba permitido por la corona, algunas veces este proceso fue aprovechado por los españoles para ocupar un terreno donde estaban las huacas y apropiarse de los metales preciosos con que se estaban hechas las imágenes de las deidades. Los sacerdotes indígenas eran obligados a hacer una retractación pública y los reincidentes eran recluidos para ser catequizados y dejados en libertad. Dentro de los métodos empleados para la evangelización, vemos que la doctrina consistió en la formación de pueblos de indígenas conversos en torno a una capilla. El doctrinero, un clérigo misionero, les enseñaba la fe. La encomienda fue un sistema feudal implementado para ayuda con la labor de las doctrinas. Al encomendero, un español, le asignaban un terreno y un grupo de indígenas a quienes sometía a labores e impuestos
a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos con la fe cristiana. La reeducación fue implementada para proteger a los indígenas del maltrato de los encomenderos. Consistió en una congregación de aborígenes nómadas en poblados dirigidos por los misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente internamente para una actividad comercial y los indígenas pagaban impuestos. En la extirpación de las idolatrías vamos a observar lo siguiente. La evangelización se llevó a cabo en lenguas indígenas, pero debido a la gran cantidad de estas y ante la falta de escritura, el proceso fue lento. La epidemia que atacó a miles de indígenas fue interpretada como el abandono de sus dioses y surgieron líderes indígenas que emprendieron el retorno a la adoración de sus deidades. Sin embargo, fueron repelidas por las jerarquías eclesiásticas, las cuales abrieron un proceso denominado visitas de extirpación de idolatrías. Hacia fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, las autoridades civiles y religiosas creyeron que el Nuevo Mundo estaba cristianizado, pero entre 1607 y 1610, en las cercanías de Lima, el cura Francisco de Ávila descubrió que los indígenas escondían estatuillas de los dioses, de sus ídolos, ancestros y amuletos, siendo el indio Hernando Paucar el principal difusor de las creencias milenarias. Frente a ello, los doctrineros como Bartolomé Lobo Guerrero, Francisco de Ávila y Cristóbal de Albornoz realizaron 3 campañas de visitas de extirpación de idolatrías, en las que recorrían los poblados y acudían a las sociedades de manera amistosa, obtener información detallada sobre sus creencias. Luego, con apoyo armado, quemaban y destruían todo símbolo religioso, como las huacas, que eran lugares sagrados. Aunque no estaban permitidos por la corona, algunas veces este proceso fue aprovechado por los españoles para ocupar los terrenos donde estaban las huacas y apropiarse de las medallas preciosas con las que estaban adornados. Los sacerdotes indígenas eran obligados a hacer un retrato público y los residentes eran recluidos para ser catequizados y dejados en libertad. A continuación, tenemos las consecuencias de la evangelización. ¿Qué podemos ver aquí? Que la religiosidad popular prepara y ayuda enormemente a la evangelización, pero no lo es en plenitud. Es necesario purificarla para que se transforme en expresión legítima de la fe. La búsqueda de valores humanos naturales. Aquí se encuentran las semillas del verbo, pero es apenas pre-evangelización. Las consecuencias de la evangelización, especialmente la transformación social. La promoción humana es consecuencia lógica de esta evangelización. Tenemos la aculturación. Al ser deportados a doctrinas aunque no fueron erradicados por completo, los cultos indígenas fueron reducidos drásticamente y el catolicismo pasó a ser el culto mayoritario en Sudamérica. El sincretismo, al destruir los lugares de culto, la religiosidad aborigen, se trasladó a los ídolos y amuletos. En los Andes, los cultos al sol
y a la Pachamama fueron camuflados con Jesús y la Virgen respectivamente. Muchas ciudades actuales en principio fueron doctrinas y reducciones. En los anexos les dejo el video sobre la extirpación de idolatrías para reforzar la clase el día de hoy. Tengan todos ustedes un lindo y bendecido día.